Si estás viendo este video, te invito a que escribas en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si esta historia te toca, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, porque hay silencios que destruyen más que cualquier palabra dicha con odio. Me llamo Mauro, tengo 72 años y durante más de 3 décadas llevé una cruz que nadie veía, pero que pesaba como si fuera de hierro macizo. No tengo hijos, no tengo esposa, soy sacerdote. Y durante años pensé que eso significaba que debía callar para siempre, pero hoy, por primera vez, decidí hablar. Era el año 1994, tenía 42 años y llevaba 15 como sacerdote. A esa altura creía que ya había visto todo lo que la vida religiosa podía mostrar: devoción, rutina, contradicciones humanas y momentos sinceros de fe. Me habían asignado al convento de Santa Teresa, en Guadalajara, un sitio al que los obispos llamaban refugio de almas puras. Allí vivían una veintena de monjas, todas bajo voto de clausura, entregadas a la oración, al bordado y al silencio. Mi función era simple: confesar, dar misa y acompañar espiritualmente a las hermanas. Al principio parecía un honor. Hoy sé que fue una trampa disfrazada de bendición. Entre todas las religiosas había una que destacaba sin hacer esfuerzo. Se llamaba Sor Esperanza. Tendría unos 35 años. Tenía una mirada mansa, de esas que uno asocia con los santos de vitrales. Hablaba poco, pero cada vez que lo hacía, todas la escuchaban con una reverencia que me hacía sentir incómodo. No era la Madre Superiora, pero su palabra pesaba como si lo fuera. La gente del barrio la llamaba la Santa Viva de Santa Teresa. Incluso algunos curas más antiguos me decían que tuviera cuidado con no decepcionarla. Ella tiene un don especial, decían. Yo, ingenuo, creí que ese don era la gracia de Dios. Los primeros meses fueron tranquilos, o eso pensé. Ella me hacía preguntas durante las confesiones que me parecían raras, pero me esforzaba por no juzgar. ¿Usted se siente solo, Padre Mauro? ¿Alguna vez ha amado a alguien más allá de Dios? ¿Qué piensa del deseo en la vida consagrada? Pensé que era una forma honesta de explorar el alma, pero poco a poco noté que esas preguntas no eran para ayudarme, sino para medirme. Sus miradas se detenían demasiado. Su voz se volvía más suave cuando estábamos a solas. Y un día, sin rodeos, me lo dijo. Fue en la sacristía, justo después de la misa de la tarde. La luz entraba apenas por la ventana alta, y mientras yo doblaba los ornamentos, ella cerró la puerta sin decir palabra. Caminó hacia mí con una sonrisa serena, casi infantil, y me dijo que había soñado conmigo, que Dios le había mostrado que debíamos compartir más que la fe. Yo me congelé. Le dije que estaba equivocada, que eso no era correcto. Ella me miró fijo, y en ese momento sentí un frío en el pecho que no venía del aire. «Entonces será tu palabra contra la mía», dijo. «Y tú eres nuevo aquí. Yo soy Esperanza». Ese fue el comienzo del infierno. A partir de esa tarde, ya nada volvió a ser igual. Me sentía vigilado. Si hablaba con otra monja, al día siguiente encontraba la puerta de mi celda cerrada desde fuera. Si mencionaba algo en el sermón sobre la pureza o el perdón, sus ojos me fulminaban desde el primer banco. Nadie notaba nada. Todos seguían creyendo que Sor Esperanza era la santa que decía ver visiones durante la adoración. Pero yo sabía que detrás de esa fachada había otra cosa, una voluntad de hierro escondida tras una voz dulce. Y yo no tenía a quién acudir sin parecer culpable. Intenté actuar como si nada pasara. Me dije a mí mismo que era una prueba espiritual, que el silencio era la mejor manera de desarmar cualquier malentendido. Pero el silencio en aquel lugar no era neutral, era un arma. Pronto comenzaron los rumores, primero sutiles, que yo pasaba demasiado tiempo encerrado, que parecía perturbado, que evitaba mirar a los ojos a las hermanas. Luego, más explícitos,
que yo había roto el voto de castidad, que me habían visto acercarme demasiado a una novicia, que había algo oscuro en mi presencia. No decían de dónde venía todo eso, pero yo sabía perfectamente de qué garganta había salido el veneno. Recuerdo una noche en particular cuando me desperté sobresaltado por un golpe en la puerta. Eran las 3 de la madrugada. Abrí y no había nadie, solo un crucifijo pequeño en el suelo con una cinta negra atada. Al día siguiente, la Madre Superiora me pidió que rezara más, como si intuyera que algo en mí estaba desbalanceado. No me defendí, ni siquiera pregunté de dónde venía ese símbolo. A esas alturas, cualquier palabra mía era sospechosa. Sentía que el aire dentro del convento se había vuelto espeso, como si cada paso que daba levantara polvo del que no se podía hablar. Un jueves, Sor Esperanza se presentó en el confesionario sin previo aviso. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz y con voz temblorosa comenzó a hablar de tentaciones impuras y miradas que no debía sostener. Pero sus palabras eran dobles. Mientras hablaba de culpa, dejaba caer insinuaciones. Es difícil resistirse cuando uno admira tanto la fuerza de alguien, ¿verdad, padre?, dijo. No respondí. Cerré el confesionario y me marché al oratorio. Esa noche no dormí. Me senté frente al sagrario y recé, pero ya no buscaba consuelo, suplicaba una salida, algo que me permitiera abandonar ese lugar sin manchar mi nombre. Pero el sistema no funciona así. Y entonces ocurrió lo impensable. Fue un domingo, en plena misa. El Loans templo estaba lleno. Incluso había fieles del vecindario que se acercaban los fines de semana. Durante la homilía, justo cuando hablaba del valor de la verdad, Sor Esperanza comenzó a temblar en su banco. Luego se levantó, caminó hasta el altar y entre sollozos gritó que yo la acosaba, que había invadido su celda, que la había tocado sin su consentimiento. Nadie reaccionó de inmediato. Era tan absurda la escena que hubo unos segundos de absoluto silencio. Luego, gritos, gente que se levantaba, monjas que la rodeaban, una feligresa que comenzó a llorar, y yo parado ahí con la hostia aún en la mano. No recuerdo haber terminado esa misa. Lo siguiente que supe fue que el obispo auxiliar llegó esa misma noche. Me pidió que recogiera mis cosas y que me preparara para un traslado discreto. No se me permitió dar explicaciones. No hubo juicio canónico, ni siquiera una reunión formal con las autoridades del convento. Me llevaron a San Miguel de los Milagros, un pueblito en las montañas, con menos de 500 habitantes y una capilla olvidada. Allí podrás servir sin ser molestado, me dijeron. Era un castigo disfrazado de exilio piadoso, y aunque nadie me lo dijo, entendí. Estaba marcado, no como pecador confirmado, pero sí como alguien de quien era mejor mantenerse lejos. A partir de ahí, mi vida cambió. Dejé de escribir cartas largas, dejé de hablar demasiado con los fieles, mantenía la mirada baja, me convertí en un sacerdote funcional, sin brillo. Durante años, celebré misa cada domingo. Bauticé a los hijos de campesinos, consolé a ancianos moribundos, pero por dentro algo en mí se había roto. Empecé a tener miedo de las confesiones, miedo de que una palabra mal interpretada me destruyera otra vez. Y lo peor no era la soledad, ni la injusticia. Lo peor era dudar de mí mismo. ¿Había hecho algo que se prestara a malas interpretaciones? ¿Era mi culpa no haber alzado la voz antes? Esas preguntas me perseguían como perros que nunca se cansaban de ladrar. Hubo un tiempo en que me preguntaba si todo había sido un castigo, no por lo que ocurrió con ella, sino por otras cosas, por pensamientos que había tenido, por veces en que dudé de mi vocación, por pecados que había confesado 1000 veces, pero que seguían oliendo en mi conciencia como incienso rancio. Me encerraba en la capilla por horas, pero no para rezar. Me quedaba sentado, viendo cómo la luz cambiaba a lo largo del día, cómo el polvo danzaba en el aire como si no tuviera peso.
y en silencio revivía aquella escena una y otra vez, el grito de Sor Esperanza, los rostros congelados, la humillación sin respuesta. Pasaron años así. Me convertí en parte del paisaje de San Miguel. La gente me respetaba porque no daba motivos para no hacerlo, pero nadie me conocía de verdad. Nunca conté mi historia. Preferí dejar que pensaran lo que quisieran. Al menos allí, lejos de los ojos de la diócesis, podía respirar sin esperar el siguiente golpe. Y sin embargo, el miedo persistía. Cada vez que llegaba una carta del obispado, mis manos temblaban. Cada vez que venía un nuevo sacerdote de visita, temía que trajera preguntas disfrazadas de cortesía. Vivía en guardia, como un soldado que ya no recuerda por qué pelea, pero no puede soltar el arma. La única persona con la que logré cruzar una palabra sincera en esos años fue don Fermín, un campesino de 80 años que iba todos los días a la iglesia, no a rezar, sino a limpiar los bancos con una paciencia que parecía ritual. Una tarde, sin mirarme, me dijo: «Cuando uno ha sido acusado de algo que no hizo, lo que más duele no es la mentira, padre, es que nadie se haya molestado en preguntarle su versión». No supe qué responder. Solo asentí, tragando un nudo que llevaba años sin deshacerse. Tal vez él no sabía mi historia, pero algo en su piel de cuero viejo y ojos de gallo viejo lo hacía intuir más de lo que decía. Todo cambió 15 años después. Una mañana cualquiera, al abrir la correspondencia, encontré una carta con un sello de una parroquia en Tepatitlán. Pensé que era una invitación a alguna novena, pero al leer el remitente me quedé sin aliento. Padre José María Hernández. No lo conocía personalmente, pero su nombre no me era ajeno. Me senté en la sacristía como si presintiera que esas páginas iban a cambiar algo profundo. La carta comenzaba así: «Querido hermano Mauro, sé que nunca hemos hablado, pero nuestras heridas comparten el mismo origen, y ya no quiero que sigas pensando que estás solo». Leí esa carta 3 veces antes de poder asimilarla. Padre José María relataba con una precisión dolorosa cómo había llegado al convento de Santa Teresa en 2008, 14 años después que yo, y cómo, al poco tiempo, comenzó a notar los mismos signos, las mismas miradas de Sor Esperanza, las preguntas ambiguas, la manipulación disfrazada de ternura. Pero él, a diferencia de mí, había guardado registros, anotaciones, fechas, incluso grabaciones, con permiso de otros sacerdotes. Había logrado recopilar testimonios de 2 religiosas que también habían sido víctimas de sus juegos psicológicos, y con todo eso había elevado un informe al obispo, uno que no pudieron ignorar. Lo que más me impactó no fue que la hubieran expulsado de la vida religiosa, eso ya era un alivio en sí mismo, sino leer que había habido otros como yo, que no estaba loco, que mis recuerdos no eran fruto de una paranoia ni de un pecado oculto. José María mencionaba incluso mi nombre en el informe como uno de los casos previos no investigados. Cuando terminé de leer, lloré, no con ira. Lloré por el joven que fui, por el silencio que me había tragado por tantos años, por las veces que recé pidiendo una señal de que Dios seguía ahí. Esa carta, en su simpleza, fue esa señal. Guardé la carta de José María en el primer cajón de mi escritorio, junto al rosario de mi madre y la cruz que me dieron el día de mi ordenación. No se lo conté a nadie, no por miedo, sino porque no sabía cómo traducir en palabras el torbellino interno que me provocaba. Era como si, de pronto, todo el peso que había llevado durante años empezara a moverse dentro de mí. No se aligeraba, simplemente cambiaba de lugar, como si, por primera vez, esa cruz no estuviera enterrada solo en mis hombros, sino sostenida por alguien más, alguien que también la conocía. Un par de semanas después, recibí una llamada del mismo padre José María. Me hablaba con una voz tranquila, firme. Me dijo que habían citado a Sor Esperanza en Roma
y que finalmente había sido separada de la vida consagrada. Me preguntó si quería enviar una carta o testimonio para anexar al expediente formal. No dudé. Escribí de mi puño y letra todo lo que recordaba, sin adornos, sin rencor. Lo hice como quien lava una herida vieja con agua clara. Al terminar, sentí que por fin podía volver a pronunciar su nombre sin que se me cerrara la garganta. A pesar de todo, el proceso de reparación no fue inmediato. La diócesis nunca emitió un comunicado público. No hubo disculpas oficiales ni actos de desagravio, pero sí me llegó una carta formal reconociendo que mi traslado había sido precipitado y mal manejado. No pedí más. Para mí, esas palabras eran suficientes. No porque borraran el pasado, sino porque me devolvían algo que me habían arrebatado. La posibilidad de nombrar lo que me pasó sin sentir vergüenza. El derecho a mi propia historia. Con el tiempo, volví a celebrar misa con otra presencia. Ya no con miedo, sino con una serenidad nueva, tejida con hilos de cicatriz. Me animé a contar mi experiencia a otros sacerdotes más jóvenes, no con detalles morbosos, sino como advertencia. Les decía, la santidad no siempre tiene rostro de bondad. A veces el mal se disfraza con voz suave y hábitos limpios. Algunos me miraban con incomodidad, otros asentían en silencio. Pero cada vez que lo decía, algo en mí sanaba un poco más, porque ya no estaba hablando desde la herida, sino desde la voz que había recuperado. Años después, supe que Sor Esperanza había fallecido en un convento del sur, donde había sido acogida como seglar. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo un silencio seco, como esos días nublados que no anuncian ni tormenta ni sol. Esa noche recé por ella, no por venganza ni por justicia. Recé para que su alma encontrara la paz que en vida pareció negarle a otros. Y recé por mí, por todos los que fuimos tocados por su sombra, para que no cayéramos en el odio ni en la amargura. Porque si algo aprendí en todo ese tiempo, es que el dolor no justifica la oscuridad. Hoy, con 72 años, sigo siendo sacerdote, no porque lo exija una estructura, sino porque todavía creo que servir es posible, incluso después del derrumbe. Ya no busco reconocimiento, no predico con la misma fuerza de antes, pero cuando alguien se acerca con la voz temblorosa, queriendo contar algo que nunca ha dicho, yo escucho. Y cuando terminan, solo les digo lo que me hubiera gustado oír a mí en 1994. Te creo. No estás solo. Tu verdad también merece respirarse. Porque si algo sé, con certeza es que el silencio protege a los culpables. Pero la verdad libera. He contado esta historia solo a 3 personas en carne y hueso. Uno fue José María. El otro, don Fermín, poco antes de que muriera. La tercera fue una muchacha que llegó llorando a mi parroquia una mañana fría de enero. No tenía más de 20 años. Había sido expulsada de su comunidad religiosa por problemas de conducta, según ella. Pero al mirarla a los ojos, supe que había algo más. No pregunté detalles, solo le serví un café y me senté a su lado. Le hablé de lo que me había pasado, de cómo el silencio puede ser tan destructor como el pecado que lo causa. Ella no dijo mucho, pero antes de irse, me abrazó como si ese gesto le devolviera algo que le habían arrebatado. Uno de los efectos más dolorosos del trauma es la desconfianza, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Por mucho tiempo dudé de mi intuición, de mi discernimiento. Me preguntaba si acaso había algo en mí que provocaba esas situaciones. Me cuestionaba cada recuerdo, cada palabra, cada gesto. Me volví hipervigilante. Hasta la manera en que saludaba a los niños después de misa me hacía sentir culpable, como si el solo hecho de ser amable pudiera ser usado en mi contra. Vivir así cansa el alma, porque ya no es el juicio de los otros lo que lastima, sino el propio juicio interior que nunca cesa.
Por eso, cuando recibí la carta del obispado reconociendo errores de procedimiento, lo primero que sentí no fue alivio, sino incredulidad. Habían pasado más de 15 años desde mi traslado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ya había hecho las paces con mi historia? Me tomó semanas entender que no era una coincidencia. El informe de José María había removido capas profundas dentro de la institución. Tal vez no lo suficiente como para provocar una reforma visible, pero sí como para obligar a algunos a revisar los expedientes olvidados. Yo era uno de esos casos dormidos, un archivo polvoriento que, por fin, alguien decidió abrir. Durante ese tiempo comencé a escribir, no como quien redacta un testimonio legal, sino como quien intenta ordenar el alma sobre el papel. Llené 4 cuadernos con recuerdos, pensamientos, cartas no enviadas y oraciones rotas. A veces escribía llorando, otras veces en silencio. Hubo noches en que escribía hasta que el amanecer filtraba luz por las rendijas del techo. No pensaba publicar nada. Solo necesitaba vaciarme, sacarlo de adentro, como si el acto de escribir pudiera devolverme la voz que tantos años me hicieron sentir que no merecía tener. Con el paso del tiempo, entendí que no todos los males vienen con cicatrices visibles. Hay heridas que sangran hacia adentro, donde nadie las ve. Y muchas veces, el mayor milagro no es que te crean, ni siquiera que te reparen. El verdadero milagro es que sigas creyendo en el bien, después de haberlo visto disfrazado de maldad, y que puedas mirar a otro ser humano con compasión, incluso cuando ese ser humano te haya destruido. No porque seas un santo, sino porque entendiste que odiar te ata, mientras que perdonar te suelta. Si cuento esto hoy, no es para provocar compasión ni para limpiar mi nombre. Ya he aprendido que la opinión pública cambia como el viento. Cuento esto porque sé que allá afuera hay otros como yo. Personas que callan por miedo, por vergüenza o porque sienten que nadie les va a creer. Yo también pensé eso, y me equivoqué. Por eso, si esta historia resuena contigo, aunque sea un poco, quiero decirte esto. Tu historia importa. Tu voz importa, no dejes que te la arrebaten. El silencio puede ser cómodo para los que abusan, pero para quienes sufren es una cárcel sin rejas. Y cada verdad dicha es un ladrillo menos en ese muro. Después de todo lo vivido, he llegado a una conclusión que me costó décadas aceptar, que la Iglesia es tan humana como los hombres que la habitan. Y eso, aunque suene decepcionante, también es una oportunidad, porque si hay fragilidad, también puede haber redención. El problema es cuando se pretende esconder la fragilidad bajo un velo de perfección. Ahí es cuando nacen los monstruos. Ahí es donde el mal encuentra espacio para disfrazarse de virtud. Yo no dejé de amar a la Iglesia, pero ya no lo hago como quien ama a una Madre Santa. Lo hago como quien ama a un ser querido herido, que necesita ayuda para no seguir hiriendo a otros. Durante años me pidieron silencio, me dijeron que era lo mejor para todos, que no convenía remover cosas del pasado, que Dios sabría la verdad. Y sí, Dios lo sabía, pero ¿de qué sirve que solo Él lo sepa si mientras tanto el resto vive creyendo una mentira? El silencio institucional fue una segunda condena. Me hizo dudar de mí, de mi vocación, de todo lo que había entregado. Me hizo sentir que era yo el problema. Por eso cuando rompí el silencio, no lo hice solo por mí. Lo hice por todos los que alguna vez fueron víctimas del poder mal usado dentro de un hábito, una sotana o un confesionario. Una de las preguntas que más me hacen cuando comparto este testimonio en pequeños grupos es, ¿y usted la perdonó? No tengo una respuesta sencilla. No hubo un día, una hora, un instante mágico. No hubo lágrimas de reconciliación ni cartas escritas. Simplemente, un día me di cuenta de que ya no soñaba con ella, que ya no me dolía el estómago al pensar en su rostro.
que si alguien la nombraba, no me invadía el fuego del rencor, y entendí que, tal vez sin saber cómo, la había perdonado, no como un acto de grandeza espiritual, sino como un acto de supervivencia, porque cargar odio por tantos años te consume desde dentro, y yo quería vivir. Recuerdo que en una de las últimas misas que celebré antes de jubilarme, un niño de unos 8 años se me acercó al final y me dijo: «Padre, me gusta cómo habla usted, es como si contara cosas de verdad». Me reí, le revolví el cabello y le agradecí. Pero esas palabras se me quedaron grabadas, porque eso era lo que más había extrañado todos esos años. Poder hablar de verdad, sin fingir, sin miedo, sin adornar la vida con frases prefabricadas. Hablar desde la herida, sí, pero también desde la esperanza, porque el dolor no cancela la fe, la purifica, la hace más humana. He pensado mucho en qué habría pasado si me hubiera callado hasta el final, si me hubiera llevado la historia a la tumba. Quizás algunos habrían seguido creyendo que fui trasladado por asuntos internos. Quizás Sor Esperanza habría seguido manipulando a otros. Quizás yo mismo habría muerto con esa parte de mí intacta pero asfixiada. Y por eso, si hoy alguien escucha o lee esto, quiero que sepa que nunca es tarde para romper el silencio, nunca es tarde para reconstruir la propia historia con las palabras que nos negaron. A veces basta con una verdad dicha en voz baja para comenzar a desmoronar años de mentira. Muchos años después, mientras limpiaba un armario viejo en la casa parroquial, encontré una caja que contenía fotos antiguas, papeles olvidados y un pequeño cuaderno con notas de homilías. Entre las hojas hallé un dibujo hecho por una niña, con mi nombre escrito al reverso. «Gracias, Padre Mauro. Usted me enseñó a no tener miedo». No recordaba su rostro, no sabía su historia, pero ese pedazo de papel, torpemente coloreado, me devolvió algo que creía perdido: la certeza de que, incluso en medio del exilio, mi presencia había sembrado algo bueno. Que no todo lo que viví fue destrucción, que incluso en silencio también había sido instrumento de consuelo para alguien. Con el tiempo aprendí a ver los años en San Miguel no como un castigo, sino como un retiro no elegido, un lugar donde mi alma, rota y temerosa, aprendió a respirar de nuevo. No había grandes misas, ni coros, ni procesiones, solo un altar de madera vieja, bancos crujientes y campesinos que llegaban con sombreros en la mano y silencios en los ojos. Y ahí, en esa sencillez, descubrí otra forma de servir. No era la iglesia de los salones episcopales ni de los comunicados oficiales. Era la iglesia que huele a tierra mojada, a tortilla caliente, a manos curtidas por la cosecha. Una iglesia que escucha antes de hablar. En ese pueblo aprendí a mirar a las personas sin etiquetas. La señora que barría la plaza, el joven que vendía velas a la entrada del templo, la anciana que encendía una vela cada martes a las 6. Todos tenían heridas. Todos, en algún punto, habían sido víctimas del juicio ajeno. Me di cuenta de que no era el único marcado, solo que algunos sabían disimularlo. Mejor. Eso me ayudó a dejar de sentirme especial en el sufrimiento. Me bajó del pedestal del mártir y me puso de nuevo entre los hombres, y eso, paradójicamente, me sanó más que cualquier absolución. Una tarde llegó al pueblo una joven periodista enviada por una universidad de Guadalajara para hacer una crónica sobre la vida en comunidades rurales. Se llamaba Laura, y después de la misa me pidió una entrevista. Dudé. Ya casi no hablaba de mí con nadie, pero algo en su forma de mirar, directa y sin morbo, me convenció. Nos sentamos bajo el árbol grande del atrio y durante 2 horas le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Ella no me interrumpió, solo asentía. Al final me dijo: «Esto no es solo una historia de iglesia, padre. Es una historia de poder, de dolor y de resistencia».
Esa palabra me dio escalofríos. Resistencia. Nunca me había pensado así. Semanas después, Laura me envió por correo una copia del artículo que había escrito. Se titulaba El padre del silencio. Me sorprendió el título, pero al leerlo entendí su elección. No hablaba de escándalos ni de culpables. Hablaba del precio del silencio, de cómo, dentro de estructuras que se suponen sagradas, a veces el mayor acto de fe es atreverse a decir la verdad. Su texto no buscaba señalar, buscaba comprender. Me sentí expuesto, sí, pero también comprendido. Por primera vez, alguien había contado mi historia sin alterar su esencia, sin convertirla en espectáculo. Después de la publicación del artículo, recibí cartas de otros sacerdotes, de religiosas, incluso de personas que nunca habían pisado una iglesia. Algunos me contaban sus propias experiencias de abuso, otros simplemente me agradecían por hablar. Hubo también críticas, por supuesto. Gente que decía que estaba manchando el nombre de la iglesia, que eso no se airea, que Dios se encarga de juzgar. Pero ya no me dolía. No porque me hiciera indiferente, sino porque entendía de dónde venía ese miedo. Es más fácil tapar los oídos que abrir el corazón a lo que incomoda. Yo también lo hice durante años. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, un joven se me acercó. Tendría unos 30 años. Me dijo que había leído el artículo de Laura en internet y que, después de eso, había decidido denunciar a su antiguo maestro de seminario, quien durante años lo manipuló con falsas promesas espirituales. Me animé porque vi que usted sobrevivió, y yo también quiero hacerlo, me dijo con los ojos enrojecidos. No supe qué decir, solo lo abracé. En ese momento entendí que el testimonio no era un acto de catarsis personal, era una semilla, una que, si caía en tierra fértil, podía dar fruto en vidas que ni siquiera conocía. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber hablado antes. Es una pregunta que me cuesta responder. Por un lado, claro que me habría gustado evitar años de silencio, de aislamiento, de miedo. Pero por otro, sé que en ese momento no tenía las herramientas, ni el valor, ni el respaldo necesario. Era otro tiempo, y el peso de una acusación falsa en una institución cerrada como la nuestra era una condena sin juicio. Tal vez si hubiera hablado antes, me habrían callado con más fuerza, o tal vez habría acabado hundido en una tristeza aún más profunda. No lo sé. Solo sé que hablé cuando estuve listo, y eso, ahora, me basta. Hubo una etapa en que sentía rabia hacia quienes no me defendieron, obispos, sacerdotes, incluso monjas que me conocían desde antes y que no dijeron ni una palabra. Me dolía más su silencio que la traición de Sor Esperanza. Pero con los años entendí que muchos de ellos también eran prisioneros del mismo sistema. Habían sido educados en la cultura del encubrimiento, del mejor no saber, del por el bien de todos. No los justifico, pero tampoco los odio. Hay un punto en la vida en que uno tiene que elegir entre seguir alimentando la herida o empezar a sanarla, y yo elegí sanar, aunque fuera tarde. Cuando pienso en Sor Esperanza, ya no la veo como el demonio con hábito que durante años imaginé. La veo como una mujer rota, atrapada en un personaje que se le fue de las manos. No sé qué heridas la llevaron a convertirse en lo que fue. No sé si alguna vez sintió culpa, pero sí sé que nadie puede vivir fingiendo para siempre, y que el poder, cuando no se confronta, termina corrompiendo hasta a los que una vez creyeron ser puros. Yo no la absuelvo, pero tampoco la condeno. Solo espero que, allá donde esté, haya encontrado la paz que jamás supo ofrecer. Durante mucho tiempo pensé que la vocación era algo fijo, inquebrantable, que una vez que uno era llamado, debía mantenerse firme, como una roca. Hoy pienso distinto. Hoy creo que la vocación también puede temblar, agrietarse, incluso romperse, y volver a reconstruirse.
no como una piedra perfecta, sino como una vasija reparada con cicatrices visibles. Y esas grietas, lejos de restarle valor, le dan humanidad. Por eso sigo siendo sacerdote, no porque nunca haya dudado, sino precisamente porque dudé y decidí quedarme. Mi vocación no está intacta, pero está viva, y eso, para mí, es un milagro. En San Miguel ya casi nadie recuerda lo que pasó en mis primeros años aquí. Para los más jóvenes, soy solo el padre Mauro, el viejito que da buenos consejos y siempre tiene café caliente en la sacristía. A veces me invitan a sus bodas, me piden bendiciones para sus hijos, o simplemente pasan a saludarme. Y en esos momentos me doy cuenta de que el mal que me hicieron no logró definirme. Me marcó, sí, me cambió, pero no me quitó la capacidad de amar, de acompañar, de consolar. Y eso es lo que más valoro, porque al final no somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos hacer con eso. Una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia, vi a una mujer sentada en el atrio, sola, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no, pero antes de irme me dijo en voz baja, a veces solo quería que alguien se sentara a mi lado sin decir nada. Así que me senté, no hablamos, no hicimos oración, no hubo consejo espiritual, solo dos personas compartiendo un silencio distinto, uno que no pesaba, que no juzgaba, que no destruía, y ese momento, más que muchas homilías, me recordó por qué sigo aquí. Porque a veces lo más sagrado no está en las palabras, sino en la presencia. Con el paso de los años, he aprendido a no esperar que todos entiendan. No todos quieren escuchar este tipo de historias. Algunos prefieren mantener intacta la imagen idealizada de lo sagrado, aunque eso implique negar el sufrimiento de quienes viven dentro de esas estructuras. A veces, después de compartir mi experiencia en pequeños círculos, noto miradas incómodas, silencios que no saben si aplaudir o cambiar de tema, y está bien, ya no necesito validación. Hablar no fue para ser admirado, fue para liberar una parte de mí que durante demasiado tiempo vivió escondida, temerosa de que el mundo la señalara antes de comprenderla. He llegado a una edad donde la mayoría de los días son tranquilos. Me despierto temprano, celebro misa para unas pocas personas, preparo café, leo. A veces escribo cartas que nunca envío, otras veces simplemente camino entre los árboles detrás de la parroquia, donde el sol de la tarde se cuela entre las hojas y el mundo parece más simple. En esos momentos, agradezco haber sobrevivido, no en el sentido físico, sino emocional, porque lo más difícil no fue resistir los ataques, sino no dejar que se convirtieran en mi identidad. Todavía soy Mauro, todavía soy hijo de Dios, y eso no me lo pudo quitar nadie. Hay algo que nunca conté a nadie y que hoy me atrevo a dejar por escrito. Durante los primeros años en San Miguel soñaba con ella, no con Sor Esperanza como figura maligna, sino con la mujer que quizá pudo haber sido antes de romperse. En los sueños me pedía perdón, me hablaba con una voz serena, distinta. A veces lloraba, otras veces solo me miraba, como esperando que yo le dijera algo. Me despertaba, siempre con el corazón apretado, no por ella, sino por todo lo que se perdió, por el daño que pudo evitarse, por la cantidad de vidas que quedaron marcadas sin necesidad. Con los años, esos sueños desaparecieron, y no los extraño, porque ya no necesito explicaciones. Ya no busco justicia perfecta ni castigos ejemplares. Lo que quería era claridad. Saber que lo que viví fue real, que no fue imaginación mía, que no estaba loco. Y gracias al testimonio de otros, a la carta de José María y a las personas que se atrevieron a confiar en mí, lo obtuve. La verdad no siempre llega con aplausos ni con pancartas. A veces se cuela por rendijas pequeñas,
como una brisa que apenas se nota, pero que ventila todo lo que llevaba años encerrado. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo ni vergüenza, siento gratitud, no por el dolor, sino por lo que Él me enseñó. Aprendí a escuchar sin interrumpir, a no suponer, a acompañar sin querer resolver. Aprendí que las personas más dañadas no siempre gritan. A veces se sientan en silencio a tu lado, esperando que no las empujes. Y si puedo hacer algo con lo que me pasó, más allá de contarlo, es convertirlo en acogida, en presencia, en hospitalidad. Porque muchos de los que se alejan de la fe no lo hacen por falta de creencia, sino por miedo a no ser escuchados. He dedicado los últimos años a escuchar. A veces vienen personas que no saben cómo empezar a hablar. Se sientan, tartamudean, dan rodeos. Yo los dejo, porque yo también fui así. A veces no se trata de dar una respuesta, sino de sostener el espacio donde alguien pueda por fin decir lo que nunca se atrevió. Y cada vez que eso ocurre, siento que estoy devolviendo algo al mundo. No con grandes discursos ni milagros, sino con algo más simple. Estar ahí, sin juicio. Como habría querido que alguien estuviera conmigo cuando todo comenzó. Me han dicho que soy fuerte, que no cualquiera habría soportado lo que yo viví, pero no me siento así. Durante mucho tiempo me sentí frágil, asustado, incluso cobarde. Fuerte no es el que no cae, fuerte es el que se levanta, aunque sea temblando, aunque no sepa hacia dónde caminar. Y si algo me sostuvo fue la fe, sí, pero no la fe ciega, institucional, dogmática. Me sostuvo una fe rota, sencilla, a veces apenas un susurro. Una fe que me decía en los días más oscuros, no todo termina aquí, sigue. Aprendí que la verdad, cuando se dice desde la herida, tiene un poder distinto. No se impone, no se grita, no necesita escándalo. Solo se ofrece como quien extiende una fotografía antigua. Esto pasó, yo estuve ahí. No es una historia perfecta, pero es mía. Y descubrí que, cuando uno habla desde ese lugar, las personas escuchan de otra forma, no con curiosidad morbosa, sino con el corazón abierto. Porque todos, de algún modo, cargamos con silencios que quisiéramos romper, y cuando alguien se atreve a hablar primero, otros se animan también. Durante muchos años pensé que Dios me había abandonado. Lo busqué en los rezos, en los salmos, en la Eucaristía, y muchas veces no lo encontré. Pero hoy sé que Él estaba ahí, incluso en mi exilio, en la señora que me dejaba pan caliente cada lunes sin decir una palabra, en el niño que me regaló un dibujo sin saber nada de mi historia, en el campesino que me dio su silencio como compañía. Dios no siempre habla desde el altar. A veces lo hace desde los márgenes, desde lo más humilde, desde donde nadie mira. No escribí este relato para convertirlo en un libro, ni para aparecer en programas, ni para provocar escándalos. Lo escribí porque sé lo que es vivir con algo en el pecho que no se puede decir en voz alta, y porque quiero que, si alguien alguna vez pasa por lo mismo, encuentre aquí un refugio, un espejo, una llama encendida en la noche. No tengo todas las respuestas, ni siquiera sé si hice todo bien, pero sé que sobreviví, y que, a pesar del miedo, elegí hablar. Y eso, para mí, es ya una forma de victoria. Hay una frase que leí una vez y que guardé para mí. La verdad no siempre libera del castigo, pero siempre libera de la soledad. Y eso es lo que más quiero dejar como legado. Que nadie, nunca, tenga que vivir lo que viví sintiéndose solo. Que entiendan que incluso en los lugares más santos puede esconderse el abuso. Que la santidad no se mide por las apariencias, sino por lo que uno hace con su poder, y que todo aquel que haya sido herido por alguien que representaba a Dios, merece saber que no fue su culpa. Ahora que me acerco al final de mi vida, activa como sacerdote, me siento en paz,
no porque todo haya sido resuelto, sino porque elegí no morir con esta historia enterrada. No quiero ser recordado solo como el sacerdote del escándalo, ni como una víctima más. Quiero ser recordado como alguien que se atrevió a contar lo que le pasó, no para herir, sino para sanar. Y si alguien, al escucharme, se anima a contar su verdad también, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Porque cuando una sola voz se libera, muchas otras aprenden que también pueden hacerlo. Cada vez que vuelvo a leer lo que he escrito, descubro una capa nueva, un detalle que había olvidado, una emoción que no supe nombrar. Escribir ha sido como volver a pasar por el mismo camino, pero con los ojos más abiertos, no para revivir el dolor, sino para comprenderlo mejor. Porque solo mirando de frente lo que nos hirió es que podemos empezar a vivir sin que nos controle. Hay heridas que no desaparecen, pero sí podemos aprender a convivir con ellas sin que nos definan. He recibido cartas de seminaristas que me dicen que gracias a este testimonio decidieron seguir su vocación. No porque ahora confíen ciegamente en la Iglesia, sino porque comprenden que la vocación también es resistencia. Que servir a Dios no es sinónimo de obediencia ciega, sino de fidelidad al Evangelio, incluso cuando eso significa hablar en contra del poder. Eso me conmueve, porque no hay nada más esperanzador que saber que lo que un día te destruyó, hoy puede servir para construir a otros. A veces me preguntan si todavía confío en la Iglesia, y la respuesta es sí, pero de otra manera. Ya no con los ojos cerrados, sino con el corazón atento, porque la Iglesia no es solo una institución, es también el campesino que limpia la capilla, la anciana que reza el rosario cada tarde, la madre soltera que enseña catequesis sin sueldo. Es esa parte del pueblo que sigue creyendo en la bondad, incluso cuando las estructuras fallan. A esa Iglesia sí la amo, a esa Iglesia sí le entrego lo que me queda. He perdonado, pero no he olvidado, y eso está bien. No se trata de borrar el pasado, sino de que el pasado ya no tenga el poder de arruinar el presente. Hoy camino ligero, aunque no sin memoria. Cada vez que ayudo a alguien a decir su verdad, es como si también estuviera cuidando al Mauro de 1994, al hombre tembloroso que no supo cómo defenderse. Hoy, desde este presente más lúcido, lo abrazo y le digo, sobreviviste, no estás solo, lo hiciste lo mejor que pudiste. Uno de mis momentos favoritos del día es al atardecer, cuando ya no hay nadie en la iglesia y las sombras empiezan a dibujar formas largas sobre las bancas. Me siento en la penúltima fila, en silencio, sin rezos formales. Solo estoy ahí. Y en esa quietud le doy gracias a Dios, no por haberme evitado el dolor, sino por haberme acompañado en él, por haberme mostrado que incluso lo que parece ruina puede ser semilla. El tiempo me ha enseñado que lo sagrado no siempre está en lo alto del altar. A veces está en la lágrima contenida de alguien que por fin se anima a hablar, en la voz temblorosa que cuenta su historia por primera vez, en la decisión de no callar más. Y en cada una de esas manifestaciones silenciosas, yo veo a Dios, no como juez, sino como consuelo, no como castigo, sino como abrazo. No sé cuánto tiempo me quede, pero sí sé cómo quiero vivir lo que me resta, con honestidad, con ternura, con coraje. No tengo grandes ambiciones, solo quiero seguir estando ahí para quien lo necesite. No con soluciones, no con respuestas perfectas, solo con presencia, con escucha, con la humildad de quien sabe que la fe, si no se encarna en el amor real, no sirve de nada. A veces pienso que Dios permite ciertos silencios, no para destruirnos, sino para enseñarnos a hablar, no desde el odio, sino desde la compasión, no desde la venganza, sino desde la verdad. Y eso es lo que he intentado hacer aquí.
romper mi silencio no con gritos, sino con un relato. Uno que no busca culpables, sino caminos. Uno que no señala, sino que invita. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tal vez no nos conocemos, tal vez tu historia no se parece en nada a la mía, pero si algo de lo que he dicho tocó alguna parte de tu corazón, entonces ya no estoy solo, y tú tampoco lo estás, porque al compartir la herida algo se sana, porque cuando una verdad se dice, se abren puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Lo que viví no fue justo, no fue fácil, pero fue real, y al fin puedo mirarlo sin miedo. Ya no necesito justificarme, ya no tengo que convencer a nadie, solo quiero que se sepa, que exista, que no se pierda entre papeles archivados y rumores viejos, porque toda historia merece ser contada, y porque cada vez que se cuenta, se vuelve un poco más libre. Hoy puedo decir, sin titubear, que sigo creyendo en el poder de la verdad, no como un golpe, sino como una puerta, una que abre camino a la sanación, al encuentro, al perdón verdadero. Y aunque el mundo esté lleno de voces que gritan lo contrario, yo seguiré creyendo que cada palabra dicha desde el alma tiene el poder de cambiar algo, aunque sea pequeño, aunque sea invisible. Me llamo Mauro. Fui víctima de una mentira disfrazada de santidad. Fui exiliado en nombre del silencio. Pero hoy soy un hombre libre, no porque me hayan absuelto, sino porque elegí hablar. Y si alguna vez sentís que tu historia también necesita salir a la luz, contala. No por los demás, por vos. Porque a veces, lo único que necesita una verdad para empezar a sanar es ser dicha en voz alta.